Muy buenos días. Mi nombre es Daniel Rojas, soy Daniel Rojas Pachas, soy escritor y editor, director de esta editorial que aparece ahí el logotipo, Sinosargo. Eh, Vamos a hacer una dinámica diferente a la que hicimos con el otro grupo. Con el otro grupo fue como más didáctico, mostramos unas diapositivas, hicimos algunos ejercicios de interpretación de textos. Ahora más bien queremos partir leyendo, ¿cierto? Algunos textos de lo que hemos publicado, hablar un poco más bien del rol del escritor, que probablemente es algo que para ustedes puede parecer muy desconocido porque en el fondo asumen que los escritores son personajes muy distantes o personas que solo conocen a través del libro, ¿cierto? Que están muertas o que probablemente viven en otro país o en Santiago, no sé. Y bueno, no es así, en el fondo hay escritores en todas partes, hay una gran cantidad de escritores en Chile, publicados y no publicados, probablemente aquí también en el público, entre ustedes hay personas que tienen alguna inclinación por la escritura, algún interés, ¿cierto? Por crear, ¿cierto? A través de la palabra. Y bueno, sin más preámbulos vamos a leer algunos textos y de ahí ya quizá iniciar un diálogo y luego en otra parte del hablar un poco de estos libros que son de la editorial que yo dirijo, la editorial que dirige Mauro también, que es otra editorial ariqueña, y también un poco de lo que trajimos preparado. ¿Vamos a ver si no? Sí. Ya. Bueno, yo voy a leerles algunos textos de esta novela que se llama Random. Ya es una novela que yo escribí en un lapso de más o menos 4 o 5 años. Ya es una novela que se publicó este año. Es una novela que además ha recibido algunos premios como la beca profesional del Fondo del Libro y algunas otras distinciones, aparte que me ha permitido viajar bastante y vivir unos par de años sin trabajar, solamente dedicado a escribir, porque la literatura tiene un poco esa magia, ¿cierto? Que cuando uno la ejerce profesionalmente como cualquier otro oficio, en el fondo te permite vivir de lo que te gusta. Y bueno, eso es un privilegio en el fondo. Voy a leer, como les digo, unos 4 textos, ya, de estos son prosas más o menos cortas. La novela tiene la particularidad de, por el nombre, ¿cierto? El título Random. ¿Ustedes saben lo que significa random? ¿No? Ya, random es una palabra en inglés que alude, ¿cierto?, al azar, a todo lo que es aleatorio, ¿cierto?, que se va dando de forma desordenada, ¿cierto?, media discontinua, caótica. Generalmente la encontramos, ¿cierto?, como una función que tienen los aparatos de sonido, ¿cierto? Los antiguos Discman, incluso los iPhones, todos los aparatos de alguna manera de reproducción de música tienen esa función. También se llama shuffle, pero no voy a utilizar esa palabra, no me gusta. Y el random hace eso, ¿cierto? Permite eso, lo aleatorio. Y cada uno de los capítulos del libro son tracks, son canciones, son pistas que están cronometrados y cada capítulo de alguna manera está relacionado con el tema musical y con el tiempo de duración de ese tema. Y por tanto funcionan de forma autónoma como una canción, ¿cierto? Los discos generalmente cuando nosotros los escuchamos, si nos gusta mucho la banda, escuchamos todo el disco, pero de repente tenemos una selección, ¿cierto? En algún aparato de música que llevemos y vamos saltando de canción en canción. Y las canciones por lo general están relacionadas con momentos y sobre todo con situaciones personales, vitales, que de alguna manera nos conmueven o nos gusta rememorar, y el libro tiene que ver mucho con la memoria. Y justamente esto es una canción de un grupo que se llama Los Bloops, Los Momentos, 3 minutos 15 segundos. Es gracioso, cuando estaba en educación media, tuve un profesor de música, un tipo muy raro. Alguna vez te dije cómo era mi colegio, una mala copia de secundaria gringa con rugbyistas en lugar de jugadores de fútbol americano, y bueno, no podían faltar las cheerleaders ad hoc. El tema es que los profesores de ciertos cursos rotaban como si fuesen Kleenex, y este tipo, que parecía una especie de George Harrison trasnochado, llegó con su guitarra y con un estilo. Nadie lo pescó. Yo mismo era tan cínico en ese entonces que lo veía como un hippie al pedo. Una vez puso una música experimental con muchos ruidos domésticos y de fondo quenas y timbales africanos, gritos en aymara, truenos, olas y no recuerdo qué otra basura excéntrica. Fue una locura. La verdad me cuesta traer a la memoria su rostro, solo recuerdo una melena y barba. Su discurso me lo pasé por la raja, pero siento que en el fondo tenía buenas intenciones. Quería comunicar algo, mostrar otra mirada a un montón de pelotudos engreídos y niños ricos, gente superficial. Bueno, yo no salía del molde aquel, entonces era un zombie más.
De cualquier manera, me dejó un tema que aún hoy, por alguna extraña razón, toca cierta fibra que me da miedo seguir explorando, pues me parece que algo allí dentro se pudiese quebrar. Un lunes cualquiera no regresó al colegio, lo habían despedido por ser una mala influencia o algo por el estilo. Duró como 2 meses en total. Una semana antes de ser echado, sacó una radio y colocó un cassette viejo y puso ese tema de los blues en que un joven Eduardo Gatti canta cada uno aferrado a sus dioses, producto de toda una historia. Me gustaría darle las gracias, pero no recuerdo su nombre y no tengo idea de dónde habría que comenzar a buscar. ...154 de Stooges, I Wanna Be Your Dog, 3 minutos 10 segundos. Probablemente le doy demasiada importancia a la situación, solo debo cumplir con mi tarea, presentarme a la entrevista, lucir inteligente como decía Ingrid, hablarles del proyecto, leer con los consagrados, posar para la estúpida foto y entregar los premios a los poetas participantes como lo haría un buen jurado, leer tu poesía, lucir en la foto, hablar de poesía, de tu llamada generación y la necesidad de no nominarla así pues no es tal, negar todo, empezar de nuevo, crear al momento un canon de talentos alternativos y hundir a otros en el olvido. Ser rebatido, poner el ensayo sobre la mesa, enojarte, reír, todo es parte del mismo circo. Hacer el taller para los universitarios, algunos tienen tu edad, otros son mayores pero se comportan como idiotas, posar junto al consagrado, cumplir tu rol de destacado escritor emergente, cerrar la boca, cerrar los ojos, escuchar al consagrado, dormir, darte cuenta de lo imbécil que es, confirmar en vivo lo que tus lecturas ya te habían confirmado, desafiar al consagrado, cerrar el cuaderno, dormir, consagrarte, dormir, insultar al consagrado sin que se dé cuenta y recordar, escuchar a las chicas y chicos reír, ser observado en cada frase y movimiento, dormir recordando y en sueños seguir con la misma inútil tarea de escritura, borrar y empezar de cero, cerrar la puerta, olvidar los caminos directos, las rutas, los horarios. Esto, número 8, Pink Floyd, Take Up Thy Stethoscope and Walk, 3 minutos 6 segundos. Leí en alguna parte y en algún momento, el viaje es un cambio de escenario que corrobora la persistencia del sujeto que viaja. He aprendido a amar los viajes como una forma de escribir lo incierto. Los precipicios al doblar una curva son un principio desde cualquier ángulo que se adopte. Lecturas trasnochadas, alguna película de Jackie Chan, el agazapado frío pegado como sudor en cada vidrio y espalda de los anónimos compañeros. Adoro esas animitas cada 30 metros y pienso en todas las historias interrumpidas o eternizadas. Recuerdo un poema que dice, me he convertido en una animita de éxito entre los camiones y sus familias. Animitas hechas con pedazos maltrechos de maderas y cruces. ¿Quién deja las flores a esos muertos que duermen en las riberas invisibles de las cuestas? ¿Quién deambula estas mismas carreteras durante la medianoche para depositar un saludo en forma de hojas muertas a los que vemos de ida o retorno, dependiendo del ángulo que se adopte? Yo he adoptado muchas poses y rostros por solo el gusto de extraviar lecturas y sentir que estoy de vuelta y quizá en casa. Mientras alguien piensa en mi ausencia, puedo creer en esas escrituras generosas por concebir. Estoy tratando de leer igual los textos del libro que son como más apropiados para un público de su edad. Ya, la novela también tiene una particularidad, no solamente tiene estos relatos que de alguna manera puede decirse autobiográficos o monólogos, ¿cierto? Estos como soliloquios, estos pensamientos que pueden parecer medios confesionales. Tiene entre medio un rasgo fantástico, porque la novela está cruzada por una pequeña novela policial, además, una historia de ciencia ficción y varias historias de violencia y pornografía. Ya, eso no lo puedo leer acá porque obviamente ustedes son muy jóvenes y probablemente me echarían del colegio si me pongo a leer esas cosas. Pero la novela tiene un poco ese juego. La novela cruza la historia de una voz, que es como este personaje principal, con esas historias de ultraviolencia, que en el fondo también, si bien son ficciones dentro de la misma ficción, relatan un poco lo que es vivir en una frontera, como la que vivimos nosotros. Que muchas veces estamos acostumbrados como a cosas muy peculiares que tienen las fronteras, como cuando vamos a Tacna, ¿cierto? Me imagino que todos ustedes van a Tacna y cuando suben a un bus o un auto, ven a estas señoras, las pasadoras, ¿cierto? Que se están como forrando en ropa para poder traspasar ropa usada a Tacna, o a la vez gente que desde allá trae arroz o cosas así.
¿cierto? Ese tipo de tráficos que son entre medio lícitos e ilícitos, esas cosas son muy curiosas de vivir en una frontera. Y hay otras cosas que ya son más subterráneas, más oscuras, que tienen que ver con el tráfico humano, la prostitución, no sé, ciertos tipos de violencia que hay. Como por ejemplo, no sé si les ha pasado que cuando también pasan por el terminal, ven a mucha gente sentada en las plazas, ¿cierto? Muchos jóvenes, sobre todo peruanos o bolivianos, sentados y llega una camioneta, generalmente de Azapa, que viene como a ofrecerles trabajo. Y corren todos así como si fueran insectos así, y se suben arriba de la camioneta y se pelean por subir. Ya, detrás de todo eso hay historias. Entonces, de alguna manera, yo igual trato de rescatar esas historias que por lo general son anónimas, nadie se preocupa de esas historias, porque son personajes NN. A nadie le importa la historia de un migrante, a nadie, a menos de que obviamente cometa un crimen o lo pillen traficando ovoides, nadie se va a preocupar de esa historia, porque no vende. Entonces hay algunas de esas cosas que están en la novela, que es como un poco la experiencia de retratar ese norte que no queremos ver. Siempre tratamos de vender Arica como una ciudad turística muy bonita, el morro, ¿cierto? Las momias, las cosas que son como los clichés, que sí es cierto, los tenemos y hay que estar orgulloso de eso, pero también hay lados que son medios oscuros y que de alguna manera la literatura trata de indagar en eso. Bueno, no voy a leer esas partes, las dejo como un interrogante. Voy a leer esto último que se llama 11 Johnny Cash, The Man Comes Around, 4 minutos 26 segundos. ¿Cuántas veces puedes escribir la misma historia y recorrer un mismo camino, memorizando el orden de esas luces que anticipan ciudades naciendo detrás de una montaña? Inundan la oscuridad como un gran paño artificial hecho de destellos, y en esos puntos diminutos, ¿cuántas vidas se están repitiendo y cuántas se deciden? El mismo texto para distintos lectores. A veces trato de imaginarlos, pero me supera y pongo atención en uno solo. Lo imagino, me proyecto y creo que alguien en ese cuarto me está pensando. Un niño con asma, quizá él pone pausa a su partida de Final Fantasy para mirar desde la ventana y decir tranquilo, todo estará bien. Trato de creerle, pero estoy muy lejos, probablemente demasiado, al punto de ser desconocidos, irreconciliables. Como en ese sueño en que peleaba con la versión adolescente de mi padre. De seguro lo decepcionaría, pues él a mí me parece un cobarde por autocompadecerse. Quizá algún día, luego de todos estos viajes, hagamos las paces y él escriba esta historia con otros colores y yo no tenga reparos en interpretarla y continuar escribiendo. Gracias. Bueno, le doy el pase a Matías.